está con nosotros Miguel Calvete. Gracias, Miguel. ¿Cómo andas? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, llegaste al momento justo, inapropiado en términos, digamos, de la información, pero muy apropiado en términos del contexto. ¿Cuánto hace que medís precios? ¿Cuánto hace que trabajás con los super autoservicios? ¿Cuánto hace que estás en el mundo del consumo? 22 años, exactamente. 22 años. ¿Cuánto hace que no veías un dato de inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas de casi 10%, que en realidad en algunas regiones superó el 10% en promedio? Y hace 20 años, exactamente. ¿Cuánto? 20 años. Hace 20 años, lo último que es comparable a lo que vemos hoy es el primer semestre del 2002, exactamente. Y desde el punto de vista, inflación, desde el punto de vista financiero y económico financiero, el último trimestre del 89, que fue apenas asumido Carlos Menem, que justamente también hubo un problema de hiperinflación, pero en lo que respecta a cambio de hábito en el consumo, a caída del consumo, y en inflación el año 2002. O sea, para vos comparable a ese primer semestre angustiante, de mucho estrés, de mucha segunda y tercera marca, de mucho relevo de productos en el hogar, de muchos para poder llegar a comer algo. Con la diferencia que hoy hay una crisis política y una incertidumbre mayor a lo que fue a partir del primer bimestre del 2002, cuando a post-devaluación, sí. Recordamos el 4-1 del dólar, que después se estabilizó. La salida de remes de 1.40 que terminó en 4 y después bajó a 3. Exactamente. Pero se veía una conducción un poco más ordenada a pesar de, ¿no? O sea, ¿vos crees que la incertidumbre política, sin lugar a dudas, la falta de gestión en el gobierno, el descalce entre el poder real y el poder legal de Alberto Fernández produce adicionalmente problemas que se trasladan a estos números? En parte sí, más allá de, que le podemos echar la culpa a gestiones anteriores, a la guerra con Ucrania. Mira, hay un ejemplo muy claro. Hoy estábamos en un debate también respecto de esto, que las condiciones internacionales. Ucrania tuvo interanual 2022-2023, 26 puntos de inflación. Un cuarto que la Argentina. Estando en guerra. El pan aumentó alrededor del 32% en un año estando en guerra. Evidentemente algo estamos haciendo mal. Con gripe aviar extendida por toda Europa, el drama de los huevos en España es un drama y pasó de $1, de €1.20 a 2 euros. Bueno, nosotros... Y es una tragedia. Hoy no hay precio en la Argentina que haya subido eso, todos subieron más. Mucho más, sí. Porque el promedio es 100,2. Por eso, 102, cuando vos recién hablabas con tus compañeras... Con Helio. El tema de las mediciones. A ver, no es que el INDEC mida mal, el INDEC mide un portfolio muy limitado y con precios, como decimos en economía, los economistas, precios pisados, precios, en este caso, en lo que es alimentos, precios justos. Pero ¿qué ocurre? Las bocas de proximidad, que son más de 190.000, que es donde realmente compra el 70% de los sectores, es transversal a todos los sectores. La proximidad es el autoservicio, es el comercio minorista, el almacén, el autoservicio chino, la despensa, el almacén de barrio, las ventanas. El cartelito ni el contralor del Estado. Exactamente. Y precios justos está hoy en poco menos de 7.000 bocas, 7.000 puntos de venta, contra 190.000. 190.000 contra 7.000. Exacto. Entonces, obviamente que es una medición sesgada, ¿no? Que esto... El INDEC lo niega, desmiente eso, dice que no mide solo así, que lo hace ponderado. Hasta aquí también es cierto que en algún momento se dijo, pero están metiendo mano. Se negó por parte de la política, por parte de la oposición, y este número parece dar cuenta de que finalmente están poniendo los datos sobre la mesa, ¿o me equivoco? Sí, bueno, a ver, hay algunos datos que son irrefutables, ¿no? Energía, es decir, todos los precios regulados, energía, combustible, transporte, educación privada, obviamente eso no se puede negar, y hubo un aumento de casi 9 puntos en función de los promedios, y todavía no están aplicados todos los aumentos. Ahora, marzo, hay aumento de gas. Mañana aumenta la nafta, además, ¿no? 3,8 nafta y gas, eso impacta directamente en la logística, en la distribución.
en la expectativa inflacionaria, ¿no? En la inflación, la famosa inflación por expectativa, que es la inflación por las dudas, donde vos un comercio de proximidad, un comercio de cercanía, una industria, una pyme, no tiene referencia a valor de reposición. Hablábamos el otro día, estamos haciendo un estudio con Indecom en lo que es la industria metalúrgica, pymes metalúrgica, ¿no? Una empresa con 5 balancines y 20 empleados, micropymes. Claro, no tienen valor de referencia, valor de reposición de chapa, por ejemplo. Con un agravante, es decir, la chapa en Argentina la manejan dos grandes compañías y la venden prácticamente entre un 15 y un 20%, 17 para ser más exacto, más caros que el valor internacional. Es decir, más caros que lo que vale importarla. Porque además importarla no se puede. Porque además importarla no se puede. Y esto genera que tengan una posición dominante en el mercado. Entonces, lamentablemente tenemos una inflación en dólares autogestionada, independientemente de la problemática global. No es que está en la cabeza de los argentinos, como diría Alberto Fernández, ni tampoco el gobierno está haciendo todo lo que podría estar a su alcance para. De hecho, acá hay un fracaso. Lo que está haciendo mal, Paulino. Lo que está haciendo, evidentemente, es un camino que lo está haciendo mal. Nosotros de Indecom hemos trabajado juntamente con el Observatorio de la UCA, con distintas entidades, y trabajamos con todos los secretarios de comercio desde la época de Salas, predecesor de Moreno, Costa, Brown, etcétera, Paul Español, trabajando en el sentido, asesorando, dando información, pero bueno, esa información, que es el crudo, uno la lee como quiere leerla, lee los capítulos que les conviene. ¿El equipo económico? A ver, lo que vemos... ¿O no tiene una estrategia clara para? No, creo que la estrategia en Argentina en los últimos años siempre fue resolver lo urgente y no lo importante, ¿no? Pero más allá de eso, en el caso puntual de la Secretaría de Comercio, lo que se ha perdido es el área de análisis de costos. Entonces, cuando hacen estos famosos acuerdos de precios, sea de sea de industria automotriz, alimentos, que es lo más sensible, distintos sectores. Textil, no importa. Textil. Que a propósito fue lo que menos aumentó, 3,9 este mes. Sí, bueno, pero tiene una acumulación interanual que el caso de textil e indumentaria que fue más alto. Que de hecho lo vimos reflejado en los uniformes escolares este mes. Lo que vemos es que no hay una contraparte con un análisis de la cadena de valor, de la cadena de costos. Y eso, evidentemente, es un recurso humano que lo tiene que tener una Secretaría de Comercio. Es decir, tiene que tener equipos de análisis puntuales de costos. No lo tienen hoy, evidentemente, porque... ¿Y entonces cómo se sienta a negociar Tombolini hoy? A ver, se sienta a negociar en función de la buena voluntad de la contraparte, que es el empresariado, por un lado. Y por otro lado, tienen también sectores muy concentrados, que no es que esté mal o no que sean concentrados, pero no tienen competencia. Por ejemplo, insumos como químicos, plástico, metal, que cartón. Que te pegan toda la cadena de valor. Que te pegan toda la cadena de valor. Es un sachet de leche que va dentro de un cartón a veces. Exactamente. O tenés ese sachet que es un plástico. O una base de larga vida. Es decir, tenemos una concentración muy grande en muy pocas empresas. Y bueno, aguas arriba, está bien, vemos el punto de venta, vemos el supermercado, vemos el autoservicio, vemos la gran cadena de supermercados. Que es la cara visible en todo caso. Que es la cara visible, es donde se da la mayor distorsión de precios también, ¿eh? Es donde se da el mayor distorsión, porque un mismo producto vos lo ves en distintos lugares con diferenciales de 20%. Que no me es menor, digamos. En un supermercado, hipermercado, donde está concentrando la gente precios justos, etcétera, y va a buscar. Versus el comercio de barrio, que son 190.000 bocas contra las 7.000 que decías vos. Ahí tenés una dispersión de precios de que el mismo producto, por no estar en precio justo, de la misma marca, en un lugar puede estar 200 y en otro 350. Claro, pero ahí hay justamente una especulación de la industria. Vos tomás productos de consumo masivo, leche, sí, que tiene distribución directa, sí, tanto a las grandes cadenas como a los puntos de venta de cercanía. A la gran cadena se la deja 10 y al punto de cercanía 15. Claro, pero el 90% de la comercialización es al punto de cercanía, entonces... ¿Compensan eso con...? No, porque las cantidades se venden prácticamente el 70% de la venta se hace en cercanía. No es que compensan, al contrario, ganan más y les conviene vender en cercanía y entregar en cercanía porque no están dentro de precios justos y no les conviene entregar en las grandes cadenas. Por eso ocurre con el aceite, por ejemplo. Desabastecimiento, digamos. Hoy los índices de cumplimiento en precios justos están en torno al 50% y donde está, o sea, de 10 productos encontramos 5. Y donde encontramos 5 encontramos stock limitados en grandes cadenas. Ni hablar en los puntos de venta de cercanía que no existe precio justo, ¿no? O sea que, digamos, para llevarme una idea acabada, vos no estás viendo una inercia que sea distinta para marzo, por lo que tenés medido en el arranque de este mes,
ni que el gobierno haya puesto el foco donde corresponde, ni que esté aplicándose una política antiinflacionaria. Hoy la política inflacionaria es hacer simplemente enunciados, que es lo que venimos viendo, porque en los puntos de venta no está ocurriendo. Estamos en desagregando alimentos en sectores de la base de pirámide de consumo, estamos en más de 11 puntos. Entre 11 y 14 puntos. Es decir, estamos hablando de base de pirámide, sectores vulnerables, donde la canasta básica alimentaria tiene un peso de casi un 70% de su ingreso. Y si tomamos el sector de jubilados, canasta alimentaria y canasta de medicamentos, es prácticamente el 100%. Y es donde realmente hoy está impactando. Lamentablemente, esta política que... O sea, todos pierden contra la inflación, salvo excepciones, pero fundamentalmente y primero que cualquier otro, el que todo lo gasta en alimentos o los jubilados. Pero si vos tomás hoy el segmento ABC1, aquellos asalariados de mejor ingreso, o aquellas personas de mejor ingreso, casi 4 de cada 10 tuvieron cambios de hábitos de consumo. Fueron a segundas marcas. A segundas marcas. Dejaron de comer en el restaurante 3 veces por semana y lo hacen todos. Eso, el tema de viajes, etcétera. Y si ya nos trasladamos a sectores medios, estamos hablando de 7 de cada 10. 7 de cada 10, ¿qué hicieron? ¿Qué cambiaron? Cambiaron de hábitos. En el caso, por ejemplo, medicina prepaga, bajaron a planes de menor cuantía. Los chicos del colegio, hay una sobrematriculación en la educación pública. Sí. Eso implica que no estamos hablando de colegios parroquiales, donde hay hoy parroquiales que están subsidiados por el Estado, donde tienen caídas en su matriculación y refinanciación de deudas del año pasado. Así entonces, sean matrículas muy por debajo de muchos otros estamos hablando de colegios parroquiales porque con la crisis educativa que sufrió la Argentina en las últimas décadas, aquellos que estudiamos en educación pública hoy, cualquier trabajador lo manda a un colegio parroquial que puede salir 5.000, 10.000 pesos la cuota. No estamos hablando de cuotas de 50.000 pesos. Miguel, te vuelvo a hacer la misma pregunta porque me impactó. Vos hace mucho tiempo que trabajas en precios y demás. A mi gusto, el dato, más allá del 6,6 que es de inflación, que es el promedio general y que va a estar en la tapa de todos los diarios, es alimentos y bebidas, con el 9,8, lo marcábamos recién con él, nos sorprendía, lo vamos a desglosar con Damián Di Pachi, que viene siguiendo además aspecto por aspecto, desde azúcar, pasando por jabón de tocador, etcétera. Pero a mí me ocupa el 9,8 porque eso le pega a la línea de flotación de los sectores más vulnerables, te expande la pobreza, te pone un piso a la indigencia que eventualmente, más allá de toda la política social, va a pegar un salto en el primer trimestre de este año. Entonces, y yo te pregunté cuánto hacía que no veías un salto mensual tan alto. Y vos me dijiste 20 años. ¿Estás seguro de eso? Desde 2002, exactamente. Posteriormente hubo crisis, pero no de esta magnitud. Hubo picos inflacionarios, pero no de esta magnitud. 2014, 2016. ¿Y en algún punto sos optimista o...? A ver, si no hay un cambio, un golpe de timón, un cambio de política económica, obviamente estamos encima... Para todo esto, para más, estamos en un año electoral donde se expande la base monetaria, donde inyectan dinero al mercado y donde tenemos un sistema industrial donde la industria en general está con entre un 30 y un 40% de capacidad ociosa, es decir, no se generan bienes. O sea, tenemos mayor cantidad de dinero circulante y la misma cantidad de bienes o menos. ¿Por qué? Porque también los problemas de insumos, de importación de insumos, hace que esa ociosidad... Por otro lado, hay un desincentivo para toda la industria, ya sea para tomar personal, para producir más, para lo que fuera. Para entonces, a ver, hasta que no es una reforma fiscal y tributaria, una flexibilización laboral que no es una precarización, una flexibilización para que las pymes, hay más de 600.000 pymes en Argentina, las cuales el 50% están en condiciones de tomar entre 2 y 3 empleados, si hubiera una previsibilidad, y una reforma fiscal y tributaria para separar las grandes compañías de las medianas y de las pequeñas, que no nos olvidemos que el 70% de la mano de obra, el principal dador de trabajo, son las pymes. Miguel, gracias por esta deferencia, por este ratito. Gracias a ustedes. Ha sido muy generoso. Me quedo con ese impacto que produce el 9,8 de alimentos y bebidas. Hasta la próxima.